Hoy quiero hablarles de un tema que, por cierto, casi nadie habla de él, o tal vez nadie. De hecho, estoy buscando información sobre esto y no encontré nada. Yo creo que es interesante este tema, es muy importante. Y no sé por qué casi nadie lo toca, pero vamos a hablar hoy de esto. No te metas con el diablo. Nosotros, como cristianos, no debemos estar haciendo apología acerca del diablo ni estar viéndolo en todas partes. Es cierto que no podemos ignorar sus maquinaciones, pero he conocido personas que supuestamente mantienen viendo espíritus, demonios en todos los lugares y dicen, está en esa esquina, ahora se metió en esa guitarra, luego dice, saltó a ese cuadro, se escondió detrás de la silla. Mi pregunta es, ¿qué nos interesa eso? Están viendo demonios y espíritus en todas partes y la Biblia dice que Él es el espíritu y la potestad del aire. Siempre estará moviéndose por el aire y por todas partes. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, al reino invisible sobre la tierra, donde Satanás y sus demonios se mueven y existen. Desde luego, este espacio es la ubicación del primer y segundo cielo. Todo lo que involucra la atmósfera terrestre y las regiones celestiales que expresa Efesios capítulo 6, versículo 12. Recuerdo un gran hombre de Dios que siempre nos decía y nos enseñaba que en vez de estar viendo al diablo, deberíamos estar mirando a Dios y a sus ángeles. Como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, y autor y consumador de la fe. Y en eso tenía razón. ¿Qué nos vamos nosotros a ponernos a perder tiempo prestándole más atención a un perdedor que a Dios mismo? No tenemos que estar persiguiendo espíritus como si fuéramos cazafantasmas. De hecho, en mi larga trayectoria como líder espiritual, me he dado cuenta que los que mantienen hablando mucho del diablo y persiguiendo demonios, en su mayoría no progresan financieramente, se enferman con mucha facilidad, mantienen metidos en problemas familiares y personales. Jesús y sus discípulos jamás mantenían buscando personas poseídas o oprimidas por el diablo para liberarlos. Usted no nos ve diciendo, ¿dónde hay un endemoniado para ir a liberarlo? Bueno, es cierto que oraban por ellas y reprendían los espíritus cuando se les presentaba la ocasión o cuando se los llevaban simplemente en medio de su ministerio. Pero no andaban buscándolos. Y ciertamente hay muchas cosas en la Escritura sobre Satanás y sus demonios, pero poco se dice sobre liberarnos de ellos. Y nada se dice sobre la liberación como un ministerio. Hay iglesias, grupos cristianos que tienen un ministerio de liberación. Ese ministerio no existe en la Biblia. Bueno, los hombres pueden inventarse lo que sea. El ministerio de no sé qué, el ministerio de no sé dónde, y inventan un poco de cosas. Muchos de esos no están en la Biblia. De hecho, los ministerios, la Biblia sí habla de los ministerios, pero los oficios de la iglesia se encuentran claramente enmarcados en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando dice que el primer ministerio fueron los apóstoles y profetas. Y el fundamento de la iglesia, por cierto, siendo Jesús la piedra angular. Luego viene el ministerio evangelista, de pastores y maestros. Pero hoy nos habla de liberación. La habilidad de expulsar demonios no se menciona como un don espiritual ni como un deber ministerial. Los evangelios y el libro de los Hechos relatan que Jesús y sus apóstoles expulsaron demonios, pero no mencionan el método para expulsarlos ni se exhorta a los creyentes a hacerlo. Sí hay un pasaje que dice que Dios nos dio autoridad para expulsar demonios. Y sabemos que es en el nombre de Jesús. Pero lo más importante es que la Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo y que no le demos lugar en nuestra vida. Esa es la clave. Es cierto que algunos tienen el don de discernimiento de espíritus, pero este don no es para estar venando demonios, sino que es la capacidad para distinguir entre la verdad de la palabra de Dios y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios.
Los que tienen este don de discernimiento de espíritus deben usarlo para la palabra de Dios y para probar los espíritus y saber cuáles están alineados con Dios y cuáles están en oposición a Dios. Pero no es para estar viendo demonios en todas partes. También es bien sabido que Dios nos ha dado autoridad para expulsar demonios. Como dijimos en Marcos 16:17. Cuando dice, en mi nombre echará fuera demonios. Pero no se nos dice de andar buscándolos para expulsarlos. Recordemos que ningún espíritu puede ser destruido o aniquilado. Más bien, hasta puede ser peligroso o contraproducente expulsar un demonio de una persona si dicha persona no se va a comprometer con Cristo. Yo recuerdo que una vez una señora se me acercó y me dijo, necesito que usted ore por liberación por mi esposo. Ya bueno, dígale que venga. Llegó, se sentó y le dije, bueno, voy a orar por liberación por ti, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto a comprometerte con Cristo y a seguir a Cristo y caminar en los caminos de Dios? Me dijo, no, ya no, entonces ¿para qué te va a liberar? En el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45, Jesús menciona un caso muy particular y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el porter estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. También es cierto que podemos usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero debemos tener cuidado al hacerlo y estar seguros de ser verdaderos cristianos. Hay muchos que se aventuran a liberar, pero hay que tener cuidado con eso, porque debemos estar seguros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque hay un caso muy particular en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículos del 13 al 16, sobre los hijos de un tal Esceva, que dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. De hecho, cuando me delegaron esa temática que estoy dando, yo le dije a mi esposa, me delegaron esa temática por una semana entera, todos los días. Prepárate para una semana de jaleo. Debemos incrementar nuestra oración, porque cuando uno empieza a hablar de este personaje siniestro, empiezan a suceder cosas bien extrañas. Y efectivamente, me empezaron a suceder cosas tan desagradables que jamás me habían sucedido en mi vida, justo en esta semana. No las voy a contar todas, pero sí le voy a contar una de ellas. Me fui a una cafetería con mi computadora para continuar preparando esos temas y me tomé un café. Y al final, al tratar de salir de la cafetería, cuando cogí la manilla de la puerta, cual era de vidrio y era bien pesada, explotó en mis manos, cayéndome un gran pedazo sobre mi pie. Y casi me lo parto. Quedé caminando cojo y cortándome los brazos y el cuello. Menos mal llevaba una gorra puesta, la cual me protegió la cara. Pero inmediatamente la gente que estaba allí corrió a auxiliarme. Me metieron al baño para tratar de sacarme los vidrios incrustados, mojándome los brazos para no restregarme. Y en esos momentos entró un joven que iba de camisa roja. Y me miró hacia los ojos y me dijo, ¿no le parece esto muy extraño? Como sobrenatural. Yo lo miré y no le contesté nada, porque no sabía qué decirle. Y se fue. Lo miré a los ojos y no le contesté y salió.
Pero cuando salí del baño a buscarlo, no lo encontré por ningún lado. Bueno, yo dije, este joven tiene toda la razón de lo que dijo. Esto es algo tan extraño. Y me hicieron curación en el lugar. Me iban a llamar una ambulancia, me iban a llamar al médico. Y dije, no. Todavía tengo cicatrices. Usted puede pensar que estos son coincidencias o cosas que le puedan pasar a todo el mundo. Sí, que yo sé es que no es la primera vez que cuando empiezo a hablar de este personaje, esta temática, siempre suceden cosas. Yo digo, lo mejor es hablar de Dios. Lo mejor es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor es hablar del Espíritu Santo. Lo mejor es hablar de las bendiciones de Dios. Una vez alguien me decía, los cristianos son tan tontos porque mantienen retando al demonio sabiendo que está derrotado. E hizo una analogía con un boxeador. Dice, cuando un boxeador es campeón mundial, normalmente no pelea con el último pugilista que está en la lista. Normalmente elige pelear con el más cercano en la lista, no con el perdedor, sino con los que tienen más fuerza. Pero los cristianos mantienen montando al ring al gran perdedor. Mantienen retando al diablo sin necesidad. Hay un caso que le sucedió a un señor, lo leí en un libro, que dijo que una vez llegó el hijo de un concierto. Dice que cuando el muchacho, él estaba sentado en su sala, su hijo entró a la casa. Dice que detrás de él vio una sombra que iba siguiéndolo. Mucha gente le gusta ver películas de terror, meterse en cosas de misterio, visitar pitonisas, brujos y de todo. Pero no saben lo que esto trae. Esto no es bueno. Esto puede traer ruina a su vida. Por eso, la clave para la victoria en la vida cristiana contra el enemigo es estar lleno y controlados por el Espíritu Santo en cada momento. Ya que nuestro Señor Jesucristo fue el gran vencedor y dice que nosotros somos juntamente vencedores con Él. Así es que cuando nuestro primer paso en la victoria espiritual es poner nuestra fe en Jesucristo. Luego, regocijarnos en que Él está en nosotros y que tenemos su poder y su victoria. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesús le dijo a sus discípulos, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que estamos seguros que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que es más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera, porque ya ha sido vencido el acusador de los hermanos. Enséñanos a vestirnos con tu armadura, a someternos a ti resistiéndolo a Él y no dándole lugar en nuestra vida. Y seas permitiendo, bendito Dios, que tengamos claridad, que no le debemos dar lugar al diablo por ningún motivo, y estar mirándote más a ti que a Él, porque tu palabra lo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que te miremos a ti, bendito Dios, que te busquemos diariamente en oración y a través de tu palabra, y tú alejarás entonces de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, la aflicción. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos siempre en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.